La habilidad de desarrollar buenas relaciones personales es más importante que el temperamento, la técnica y la educación de la persona. Esa es una característica clave de un gran líder. En los primeros 12 versículos del capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, Pablo ilustra en forma maravillosa cómo los líderes deben relacionarse. Es que esta es una de las características más importantes de un liderazgo al estilo divino. Pablo dice que los tesalonicenses, y aún Dios mismo, eran testigos de la forma efectiva como ellos desarrollaron su ministerio. Para aprender a tener un ministerio como Pablo, le invitamos a estudiar la segunda parte del mensaje titulado Garantizado, un estilo de liderazgo que resulta. Basados en el ejemplo del apóstol Pablo, estamos observando algunas de las características de su liderazgo y también aprendiendo de su consejo para que omitamos algunas cosas que son negativas. Como producto de su propio dolor, Pablo demuestra y enseña a los tesalonicenses un estilo de liderazgo que debe tener la intención constante de evitar 4 rasgos negativos. Basados en el versículo 3, que dice: nuestra exhortación no procede de error ni de impureza ni es con engaño, dijimos que lo primero que debemos evitar es un liderazgo engañoso, con motivaciones ocultas. La segunda característica que no deben tener los líderes es ese deseo de complacer siempre a la gente. Dice el versículo 4, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Aunque los líderes deben ser capaces de llevarse bien con la gente, como hemos dicho, deben tener esta inmensa capacidad de relacionarse con sabiduría con sus subalternos o con sus jefes. Aunque eso es esencial, no deben convertirse en individuos que tratan siempre de complacer a todos. Es imposible hacerlo. Es la gente insegura la que trata de complacer siempre a otros. Ellos quieren agradar a todas las partes y tratan de mantener un equilibrio a costa de ceder sus convicciones. Ellos, para mantener la paz, a veces esquivan la verdad, se agazapan ante las críticas y les dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Ese no es un buen liderazgo. Pablo, sin embargo, dice: como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. Nunca fuimos a vosotros de esa manera. ¿Por qué? Porque simplemente su estilo de liderazgo era un estilo que iba en contra de todo aquello. Nunca fuimos con palabras lisonjeras. Este líder ejemplar decidió en palabra y obra agradar solo a Dios. Por supuesto, esta actuación no nos autoriza a irnos al otro extremo, no estoy diciendo esto. No estoy diciendo que a usted le debe importar nada lo que la gente piensa o siente. Digo que esta actuación, esta decisión de agradar a Dios no nos autoriza a ignorar o despreciar a la gente, peor aún aplastarlos a nombre de la verdad. Debemos dejar de tratar de agradar a la gente y tratar de agradar a Dios. Eso es lo que dice el apóstol en Gálatas 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora usted puede tratar de justificar aún sus malas acciones utilizando este versículo y diciendo erróneamente: a mí no me importa lo que dice la gente, yo hago lo que me da la gana. Pero esa no es la intención de la enseñanza del apóstol. Esa no es una buena enseñanza, no ha sido tomada apropiadamente de la palabra de Dios. Lo que significa es que la intención final, la meta final del individuo debe ser agradar al Dios viviente. No tratar de agradar a las personas más poderosas e ignorar a Dios. No tratar de agradar a los más influyentes de su directiva o de su congregación e ignorar los principios claros de la palabra de Dios, solamente porque ellos tienen el poder. Aunque estén diciendo algo que escapa de los principios de la palabra de Dios, ¿cómo yo puedo ignorar aquello y apoyarles a ignorar a Dios?
Alguien dijo, no conozco el secreto del éxito, pero conozco el secreto del fracaso, y es tratar de agradar a todos. Otra característica negativa que el apóstol evitó fue la codicia. Esta es la tercera característica que nosotros también debemos evitar. Usted y yo, tal como el apóstol, no debemos ser codiciosos. El versículo 5 nos dice con claridad lo siguiente: porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Es que la codicia o la avaricia es ese deseo consumidor de tener más de lo que necesitamos, anhelar tener lo que otros tienen. A menudo asociamos la codicia con el dinero, pero para los líderes cristianos algunos esfuerzos parecen nobles, aunque sus esfuerzos pueden vestir la capa y sombreros turbios de la codicia. Puede consumirnos el deseo de tener una más alta asistencia al culto por competencia ilegítima, desleal, por tener más convertidos, por aparecer más grandiosos, por tener edificios más grandes. Tenemos que batallar contra los deseos de tener más cosas. El amor a la fama, el amor al placer, todo aquello. Esto podemos controlarlo con la austeridad, con el anonimato, con la moderación. La cuarta característica negativa que debemos evitar y que el propio apóstol Pablo evitó fue que evitó ser un líder autoritario. Evitó ser un líder autoritario. Observe el versículo 6 que dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque, como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo dice que aunque él como apóstol tenía el derecho de exigir tratamiento de primera clase, no se aprovechó de ese privilegio. Más bien, sirvió humildemente a los tesalonicenses. Pablo no era el tipo de individuo que llegaba inflado con toda pompa y lujo a una ciudad pidiendo un tratamiento de estrella, un tratamiento especial. Así tampoco los líderes espirituales deben hacerlo. No debemos tratar de escondernos tras los títulos o el poder que tenemos. La verdad es que debemos aprender a ser sencillos. Uno debe tener mucho cuidado con aquellos individuos que viven diciendo que Dios les habló, que Dios les dijo, que uno no puede combatirles nada, aunque tenga todo un argumento bíblico para poder decírselo, pero ellos se refugian en que Dios me dijo a mí. Hace algún tiempo atrás estábamos en una conferencia donde el conferencista antes que mí decía: traigo un mensaje para ustedes, traigo un mensaje. Dios me habló en forma especial. Dios me dijo algo para ustedes, y van creando todo un ambiente de manipulación. Van creando todo un ambiente de expectación y la gente comienza a pensar: ¿cómo? Dios le habló a este hombre, especialmente a él. Él tiene que ser alguien grandioso. Y entonces él no va a cualquier lugar, y vino a este lugar porque Dios le habló. Entonces él, que es un hombre de Dios, sabe que Dios nos ama, y Dios le dijo que venga aquí, a mi ciudad, a mi país, a esta congregación, a hablarme a mí. Y entonces comienza a crear toda una expectativa, y entonces luego dicen las cosas que andan diciendo por todos lados. Que Dios les ama, que Dios lo tiene en un lugar especial, que Dios quiere que tengamos un avivamiento, que Dios... todo eso lo escuchamos por todos lados en muchas ocasiones. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos ama, que Él nos quiere, que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero este intento de aparecer como grandiosos, y la gente se siente altamente emocionada al punto que se vuelven casi fuera de sí, entran en un estado de frenetismo y comienzan a acercarse como si fueran estrellas. Uno debe tener mucho cuidado con aquellos individuos que viven diciendo que Dios le habló. Me encanta la historia del señor J. Kessler, quien contaba que cuando él se hizo cargo de Juventud para Cristo tenía mucha visión. Entonces llamó a su junta de directores y comenzaba a decirles constantemente: quiero que me escuchen porque el Señor me habló. En otra reunión el Señor me dijo. En otra reunión el Señor me está guiando a estas decisiones. Dios me está hablando. Dios me está diciendo que haga esto.
Entonces, en una de las reuniones de los miembros de la Junta, un día un antiguo miembro de ella, el señor Fred Smith de Dallas, llamó a un lado al señor Jay Kessler y le dijo: quiero decirte algo, querido Jay. Si tú quieres que yo esté en la Junta y sea parte de esta Junta, me alegra que me lo hayas pedido, pero por favor, no me traigas a esta Junta para vivir votando en contra de Dios. Sabias palabras. Excelente lección. El señor Jay Keller dice que aprendió una gran lección, ser muy cuidadoso cuando tenía que decir que el Señor le estaba hablando y citarlo como una fuente de autoridad. Yo les doy el mismo consejo a todos ustedes. Cuando las personas no quieren que les hablen o confronten bíblicamente es porque tienen miedo y por eso se escudan tras una posición intimidadora. Parte de la razón es también lo que la gente hace con estos líderes, que los tratan de exaltar a un nivel tan exagerado, los ponen en tan altos pedestales que ellos mismos ya se creen intocables. La mejor clase de líder es el líder siervo. No estoy diciendo que debe ser uno que se mete a hacer todas las cosas y que lo pueden tratar de cualquier manera. Eso no es ser siervo, eso es no tener sabiduría. La mejor clase de líder es el líder siervo. En el aniversario 150 del nacimiento de Abraham Lincoln, el señor Carl Sandburg se dirigió a un grupo de diplomáticos en una sesión conjunta del Congreso. El señor Sandburg tituló su presentación Lincoln, un hombre de acero y terciopelo, y entre otras cosas dijo lo siguiente: no muy a menudo en la historia de la humanidad llega a esta tierra un hombre que es tanto de acero como de terciopelo, quien es duro como una roca y suave como una neblina, quien tiene un corazón con una paradoja de una terrible tormenta y de una paz inexplicable. Cuando los vientos de la guerra soplaron, él insistió que el río Mississippi debía pertenecer a un país y que las conexiones de los ferrocarriles de costa a costa debían estar en ese lugar y debían pertenecerles. Cuando la guerra vino, se fue y volvió. Cuando los generales fallaron y perdieron en sus campañas, él tenía, debido a aquella decisión, suficientes fuerzas en el norte como para levantar un nuevo ejército y ahora poder suplir lo que necesitaban, hasta que encontraban nuevos generales que lograran tener una guerra victoriosa. Y en medio de la vergüenza y la culpa de los inmensos errores de dos civilizaciones que chocaban, a menudo no teniendo nada que decir, él no decía nada. No dormía a veces. En ciertas ocasiones lo vieron llorando de una forma que hacía que el llorar fuera apropiado, decente y majestuoso. Excelente descripción de un hombre fuerte y a la vez sensible. Ahora quisiera que habláramos de algunas características positivas. Cosas positivas que incluir. Pablo era realmente un líder siervo y como tal también modela 4 rasgos positivos de un liderazgo eficaz. La primera característica es la sensibilidad a las necesidades. El versículo 7 dice: más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Pablo dice que trató a los demás con ternura y gentileza, se preocupó de alimentarlos con su propia vida y de la leche pura de la palabra de Dios, se dedicó sin egoísmo a tratar de ayudarles, y la verdad que un liderazgo con tal sensibilidad no puede desarrollarse a la distancia. Exige amor, participación e involucramiento. Me parece interesante que el apóstol haya elegido un término y una ilustración del mundo femenino para demostrar su ternura. Tal como una buena madre, hay un dar constante en el liderazgo. Tal como lo hace una buena madre, hay un compromiso profundo, una absoluta resistencia y evitar salir huyendo. El segundo rasgo característico que mostró el apóstol fue su afecto por las personas. Dice la primera parte del versículo 8, teniendo así un gran afecto por vosotros, llegasteis a sernos muy amados. Los tesalonicenses podían percibir el amor de Pablo por ellos. Por eso no se sintieron ni usados ni manipulados. Ellos pudieron acercarse porque no los ignoró, porque no guardó una distancia profesional. Ellos podrían mirarlo a los ojos y ver la compasión que tenía. Pablo no fue como la mayoría de los líderes religiosos, totalmente alejado. Se involucraba, amaba, tenía sentido lo que decía, tenía un profundo afecto por la gente. La tercera característica que Pablo modela es la transparencia y autenticidad de vida. Él dice: no hemos complacido en compartirnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas,
trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. El versículo 10 agrega: vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Puede notar en estos versículos la integridad del apóstol. No solo proclamó, sino que además vivió santa, justa e irreprensiblemente. Impartió la verdad, viviendo una vida que era verdad. Si usted es un profesor de las Escrituras, usted no solamente debe estar impartiendo una clase, sino también impartiendo los secretos de Dios y su propia vida. Usted comparte sus cicatrices, sus dolores, sus angustias, y pinta un cuadro real de la vida. Dice que ellos llegaron a ser muy queridos porque el apóstol tenía verdaderamente ese profundo aprecio por ellos. Les dice que recuerden cómo ellos trabajaron, de noche y de día para no ser carga. Les dice que ellos también son testigos de cuán devotamente se comportaron entre ellos. El apóstol encarnó el Evangelio en la realidad de su propia vida, destapó sus secretos, sus luchas, sus cicatrices, su humanidad. Se esforzó arduamente para poner en práctica los principios que estaban tratando de predicar. Note ahora la cuarta característica. Es una afirmación entusiasta. La cuarta característica que modeló Pablo fue esa afirmación entusiasta. El versículo 11 dice: así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Afirmación entusiasta. Como un papá que alienta con entusiasmo a su hijo que juega fútbol, Pablo animaba a los tesalonicenses. ¿Cuánto necesitamos esas palabras de exhortación y de ánimo también nosotros en nuestros días? ¿Cuánto necesitamos apoyarnos mutuamente? ¿Cuánto necesitamos que se apoyen en medio de los conflictos y las aflicciones y no se destruyan mutuamente los hijos de Dios de una congregación? La gente necesita afirmación. La gente que llega a la iglesia necesita de personas que le ayuden a sanar, porque vienen heridos, llenos de fallas, llenos de conflictos. Muchos vienen llenos de culpabilidad. Muchos están buscando el perdón porque no pueden ni perdonarse ni a sí mismos ni perdonar a los demás. Algunos están buscando ayuda porque están llenos de culpabilidad, de angustia y aflicción. Están buscando la ayuda de otras personas que sean sabias. Tenemos que dejar de asesinar a nuestros heridos y más bien animarlos, curarlos, alentarlos y restaurarlos. Ahora observemos el objetivo final. La intención de Pablo al exhortar a los tesalonicenses no era que se convirtieran en sus trofeos. Él no quería ponerlos en su anaquel de exhibición de su propio ego. Más bien dice en el versículo 12, para que anduvierais como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. El estilo de liderazgo de Pablo se concentraba en lograr que haya el beneficio en aquellos a quienes servía. Él hacía lo que hacía con la intención de que ellos pudieran seguir al Señor, que pudieran andar como es digno de hijos de Dios, como es digno de aquel Dios que les llamó a su reino y a su gloria. Él quería que ellos vivan para la gloria de Dios, no para su propio ego. Él quería que ellos hagan lo que estaban haciendo para entregar la gloria a nuestro Señor y Salvador. Ahora existen tres cualidades esenciales que debemos examinar. Si usted ha examinado minuciosamente los rasgos del liderazgo de Pablo, puede descubrir que una cosa es leer al respecto y otra muy diferente, tratar de que sean parte de su vida. Sin embargo, aquí tiene tres consejos que le ayudarán a comenzar. Observe lo que voy a decir con mucha claridad. En primer lugar, mire hacia adentro. Confronte sus temores. Cultive tal grado de seguridad interna que le ayude a evitar convertirse en un individuo que complace a la gente. Que tenga tanta seguridad que le permita vivir confiando en el Señor. Mire hacia adentro, mire a su propia vida. Sea alguien que mira la paja de su ojo, que mira sus debilidades, que mira sus fortalezas, que se examina profundamente. En segundo lugar, mire alrededor. Evalúe lo que está haciendo. Examine bien sus acciones, cómo se relaciona con los demás. Comprométase a la excelencia en todo lo que hace. Determine vivir su vida con visión.
En tercer lugar, mire hacia arriba. Examine su intimidad con Dios. Mantenga una fe madura y práctica que tome la iniciativa para buscar a Dios y obedecerle. Si usted mantiene su corazón enfocado y su mirada fija inquebrantablemente en su objetivo, si usted mantiene ese tipo de obediencia al Señor, si usted mantiene ese estilo de liderazgo contagioso, usted puede ser un ejemplo para los demás. Usted puede tomar el liderazgo positivo y práctico del apóstol Pablo e imitarlo y vivir verdaderamente para la gloria del Señor. Quisiera decirle algunas cosas para finalizar. Como hemos visto, el temperamento tiene muy poco que ver con ser un líder eficaz. Lo que determina el éxito en el liderazgo, sin embargo, son los 8 rasgos que Pablo modeló. Y quisiera que usted tome un momento, por favor, y se pregunte y examine cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Tal vez va a tener que anotar estas preguntas o en las estaciones de radio que repiten este programa 2 veces en el día, volver a escucharlo. Pregúntese, examínese. De eso se trata. No se trata de que usted solo me escuche, se trata de que usted analice su vida y haga cambios, y para ello va a tener que volver a escuchar esta enseñanza. Déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Qué tipo de liderazgo tiene usted? ¿Está usted manipulando a la gente mediante el engaño? ¿Está modelando el camino de Dios con integridad? ¿Está motivando a usted, a su persona, un deseo de complacer a la gente o de agradar a Dios? Déjeme ser honesto con usted. Déjeme hacerle una pregunta directa a su corazón. ¿Hay en su corazón codicia? ¿Influye esto en sus acciones? ¿O está controlando esa tendencia? ¿Se inclina usted a aprovecharse de su autoridad? ¿Está actuando con autoritarismo o está dispuesto a ceder los privilegios y servir a otros? ¿Se está convirtiendo en una persona ajena a los problemas de la gente? ¿O es una persona sensible a las necesidades de los demás? ¿Está usted dando la apariencia de ser indiferente o cariñoso con los que le rodean? ¿Tiende a mantener a la gente a la distancia o les permite acercarse y que le vean como usted realmente es? ¿Está usted siguiendo el consejo de Dios o el consejo de los hombres? ¿Está usted viviendo un liderazgo por emociones o por convicciones bíblicas? ¿Se deja guiar usted por sus sentimientos o por los mandamientos que aparecen en la palabra de Dios? ¿Han descubierto otros que usted ha estado a criticar o a quejarse? ¿O le identifican como alguien que brinda apoyo y aliento a los demás? Y finalmente, querido, hágase esta pregunta y por favor sea honesto. ¿Cómo podría usted ayudar mejor a los que está dirigiendo? ¿Cómo puede ayudarles para que ellos aprendan a andar como es digno del Dios que le llamó? Si usted está haciendo lo que Dios le manda, con sabiduría, si usted está actuando como la palabra de Dios le enseña, le garantizo, usted tendrá un liderazgo que funciona, porque no es a su estilo, es al estilo de la palabra de Dios, y por ello vive un cristianismo contagioso.